Hola, estimados alumnos. Vamos a ver esta parte introductoria del derecho colectivo del trabajo en nuestro país. Bueno, ¿qué es ese derecho colectivo del trabajo? Va a estarnos apoyando a regular igualmente relaciones laborales, pero a contrario al derecho individual del trabajo, que nada más se basa en un patrón y un trabajador, aquí lo que vamos a tener es un universo de trabajadores, es decir, más de un trabajador que en el mejor de los casos está sindicalizado, ¿ok? Y se va a regular esa relación de esos trabajadores sindicalizados frente al patrón o patrones que lleguen a tener, tratando de equilibrar la relación laboral que se genera entre esos patrones y los trabajadores que están sindicalizados. Ahora, una definición más específica de nuestro derecho colectivo del trabajo. ¿Qué es lo que va a implicar? Normas o leyes que regulan esas relaciones colectivas entre los trabajadores y sus empleadores o patrones, logrando que esas leyes vayan en función no solo de esa relación laboral, sino logrando equilibrar esa relación laboral no solo a través de la ley, sino también apoyándose de los sindicatos y apoyándose de las negociaciones colectivas que se pudieran llegar a generar. Ahora, ¿qué importancia tienen nuestras relaciones colectivas de trabajo? Son fundamentales en algunas ocasiones para ciertos sectores industriales. ¿Por qué? Porque logran empoderar o equilibrar la relación que existe entre esos trabajadores y los patrones. No obstante que estemos hablando de varios, más de 20 trabajadores probablemente asociados a un sindicato, eso no quiere decir que esos trabajadores sigan siendo una parte débil de la relación laboral. Por lo tanto, pues la importancia de estas relaciones colectivas es que a través del derecho colectivo del trabajo y de la figura del sindicato, se va a tratar de empoderar a esos trabajadores para que no sigan siendo la parte débil y en su caso igualmente se defiendan sus derechos y se mejoren las condiciones laborales. Ahora, ¿qué funciones tiene un sindicato? Un sindicato, para iniciar, es un conjunto de trabajadores que se unen en ese sindicato para defender y mejorar su relación laboral a través de ese sindicato. ¿Ok? Entonces, esa es una de sus funciones, defender y mejorar los intereses laborales. Y otra de sus funciones será representar a esos trabajadores ante los patrones, y en su caso de necesitar esa representación, pues también tendrá que realizar la negociación colectiva a la que haya lugar. Más adelante iremos viendo en otro de los videos cómo se conforma ese sindicato. Ahora, entonces, sus funciones específicas. Proteger los derechos de los trabajadores, eso es lo que tiene ese sindicato de manera específica. En su caso, negociar acuerdos laborales, pero únicamente en función de los trabajadores que forman parte del sindicato. ¿Ok? Y en su caso, participar en la resolución de conflictos laborales. ¿Esto a qué se refiere? A representar a los trabajadores y procurar una conciliación lo más favorable que se pueda para que el problema que afecta la relación de esos trabajadores en función de la empresa, pues esos problemas se resuelvan y se llegue a evitar el conflicto laboral, que el conflicto laboral crezca, pero también se generen acuerdos benéficos, sobre todo para los trabajadores. Ahora, ¿cómo se va a formar un sindicato? De manera muy general, lo más común es tener sindicatos de trabajadores. En México mínimo se necesitan 20 trabajadores que libremente decidan unirse a ese sindicato y bueno, cumplir con otros requisitos de registro y constitución que legalmente hablando pide la Ley Federal del Trabajo y que iremos viendo más adelante.
Como paréntesis, también te digo que hay sindicatos de patrones. No es muy común, pero la Ley Federal del Trabajo permite que haya sindicatos de patrones. Ahora, hace rato te hablé de negociaciones colectivas, ¿ok? Entonces, una negociación colectiva, ¿qué objetivo tiene? El propósito principal es que de esa negociación se mejoren la productividad de los trabajadores, como a través de las condiciones de trabajo más favorables para que se genere esa productividad. Entonces, por regla general, esa negociación colectiva siempre va a buscar que se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, pero no de todos, única y exclusivamente de los que están sindicalizados. ¿Ok? Esta negociación tiene que ser libre y tiene que haber equidad en los acuerdos laborales. Es decir, los acuerdos van a beneficiar a todos los trabajadores del sindicato, no nada más a los que participaron en la negociación, no, a todos. Negociaron o representaron a 30 personas, fueron representadas por 5. ¿Se entendería que solo a esos 5 les va a beneficiar? La respuesta es no. A todos los 30 les benefician esos acuerdos que se obtengan en la negociación colectiva. Ahora, entonces, el objetivo de esa negociación, mejorar la productividad. ¿En qué sentido? Pues mejorando las condiciones laborales, como te decía hace rato. Estamos produciendo menos, pues sí, pero tus trabajadores están cansados. ¿Por qué? Porque pues los pones en horarios muy extendidos de trabajo, pues obviamente salen tarde, llegan temprano, pero pues están explotados. Entonces hay que mejorar esas condiciones laborales. Haz 2 turnos, por ejemplo. Y entre los 2 turnos ponlos a descansar y diversifica o ve poniendo metas de producción a la semana para que ellos cumplan esas metas de producción y pero que lo hagan en sus horarios de trabajo que van a ser más cortos, con más descanso, por ejemplo. Eso puede ser un objetivo de mejorar esas condiciones laborales para cierto sector de trabajadores. Pero obvio tienen que ser condiciones o acuerdos justos que acepte no solamente el patrón, sino que también sean conscientes los trabajadores de eso que se les está proporcionando, ¿vale? Ahora, los principios clave de la negociación. Esos principios claves, ¿cuáles van a ser? Esta negociación tiene que ser de manera libre y equitativa. ¿Esto qué significa? Que si el sindicato quiere platicar algo con el patrón, tiene la libertad de acercarse y el patrón igualmente tiene la libertad de aceptar que platiquen y en su caso solucionar los inconvenientes que pudieran originarse o estarse detonando en función de esa relación laboral. Entonces, siempre tiene que haber esa apertura a la negociación, por así decirlo, pero con plena conciencia de que si el patrón acepta generar esa negociación, los acuerdos tienen que ser equitativos. ¿Esto qué significa? Pues no solo le va a dar esos beneficios a los trabajadores que se acercan a platicar, sino a todos los que forman parte de ese sindicato. ¿Ok? ¿Para qué? Para que haya una relación laboral más justa, más armoniosa, mejores condiciones de trabajo y, bueno, beneficios que, valga la redundancia, beneficien o favorezcan tanto al patrón como al trabajador. Ahora, también vamos a tener que considerar que en este derecho colectivo del trabajo, además de los sindicatos y de la negociación colectiva de la que estamos hablando, también puede haber la posibilidad de regular la huelga. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser una huelga? Como lo conocemos normalmente. Una protesta que debe de ser en todo momento pacífica, eso sí lo quiero dejar con mucho resalto, eh, pacífica en todo momento, si no es pacífica puede ser huelga, pero ya es una huelga ilegal.
Esta huelga busca equilibrar la relación laboral. ¿Por qué? Porque así como debe de haber disposición del trabajador de acercarse y platicar, negociar, como decíamos hace rato, así también puede haber una negativa del patrón de negociar. Y a lo mejor paulatinamente se hicieron otros intentos de buscar que el patrón negocie con nosotros, pero no lo logramos. Entonces ejercemos presión como a través de esta huelga. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo se está viendo afectada porque no podemos mejorar ciertas condiciones laborales necesarias de platicar y mejorar, y sobre todo porque queremos defender como trabajadores nuestros derechos. ¿Ok? Entonces esa es uno de los propósitos y características que va a tener esa huelga. ¿Ok? Ahora, la huelga, como lo sabemos, va a ser una suspensión temporal del trabajo. ¿Eso qué implica? Que no vas a estar trabajando, pero tienes que avisar que vas a formar parte de la huelga, como lo veremos más adelante en otro video, y tiene que ser de manera pacífica, ¿ok? Para que la huelga, pues, o esa suspensión temporal de trabajo, pues pueda surtir el propósito que se busca, pero sobre todo tenga la cuestión legal, ¿ok? Entonces, esa huelga va a tener que cumplir ciertos requisitos en la ley para que pueda ser considerada como esa suspensión temporal, pero que esté al amparo de la ley. ¿Para qué? Para que esos trabajadores no sean despedidos, para que de manera posterior se puedan reintegrar a su trabajo e igualmente se pueda procurar el propósito de la huelga, que es mejorar las condiciones laborales de las personas o de los trabajadores que forman parte de esa huelga. Si tenemos todos estos antecedentes, entonces la huelga va a ser legal. Como te digo, más adelante lo vamos a ver, pero va a ser ilegal si yo no cumplo estos requisitos que mencionamos y más si le agrego aspectos de violencia, ¿ok? Ya a partir de ahí, no aviso, meto gente que en determinado momento ni es trabajadora, me voy a los golpes, entonces eso ya es una huelga, sí, porque lo anunciaste o así sale en la tele, pero no cumpliste requisitos legales, entonces es ilegal y ya hay violencia, entonces, pues toma en cuenta que es una huelga, pero bueno, las consecuencias de lo que deba de pasar, que veremos más adelante, pues se deberán de detonar, ¿ok? Ahora, hay también coaliciones de trabajo, ¿ok? Esas coaliciones de trabajo no son sindicatos, son otra cosa diferente. Como lo vemos aquí, también forman parte del derecho colectivo del trabajo, pero van a ser alianzas que de manera temporal pueden hacer los trabajadores para defender sus intereses laborales. Ciertos trabajadores de un gremio o de un oficio, de una profesión, se unen para proteger sus intereses, pero no con la intención de formar un sindicato, sino unirse para manifestar cierta, cierto desacuerdo con algo que afecta a ese grupo de profesionistas, para manifestar que se necesitan mejores condiciones laborales y ya una vez que obtienen esos beneficios o el propósito de que sea visible la molestia de esos profesionistas, la coalición se disuelve, ¿ok? Estas coaliciones laborales entonces son temporales, son acuerdos temporales de trabajadores que van a estar formando parte de una profesión en específico y que deciden actuar de manera conjunta para generar un cambio o manifestar, como te decía, algo que no les parece. Por ejemplo, no sé, como se vio en la administración de López Obrador, él hizo varias opiniones en donde dejaba ver mal a los abogados que son corruptos, que defienden delincuentes y que así son todos los abogados. Entonces se hizo una coalición de varios abogados a nivel federal de manera temporal para mencionar cartas,
artículos de opinión en donde como abogado tú no estás de acuerdo con esas manifestaciones del entonces presidente. ¿Por qué? Porque tú como abogado personalmente no eres de esos abogados corruptos. Tú sí haces bien tu función, tú no defiendes delincuentes. Es más, tú ni a materia penal te dedicas a otra cosa. Entonces no estás de acuerdo con y lo que solicitas es que pues ese personaje se abstenga de realizar ese tipo de comentarios que ponen en duda quizás el profesionalismo de abogados que sí hacen bien su trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es una coalición, ese es un ejemplo real de este tipo de uniones temporales que se pueden generar. Ahora, el objetivo entonces de estas coaliciones temporales o uniones temporales de trabajadores es, como te decía, manifestar un descontento si fuera el caso o, más avanzado, mejorar condiciones laborales. En su caso, también podemos exigir aumentos salariales si fuera necesario y defienden los derechos de esos trabajadores que deciden unirse, pero no solamente los que se unen se benefician, que esa es una característica que los distingue del sindicato, sino que aun cuando no están unidos todos, los abogados en este caso, del ejemplo que hace rato te di, no están todos los abogados que de manera nacional existen en México, no, solo se unieron no sé, 50 personas hicieron cartas, comentarios en radio, televisión, periódicos, ok, pero el beneficio se amplía para todos los que tienen esa profesión, no obstante que no formaron parte de esa coalición temporal, ¿ok? No pasa lo mismo con un sindicato. El sindicato solo beneficia a los que están sindicalizados. La coalición no solo puede beneficiar a los que se unen, sino a los que tienen en común la profesión de las personas que se unieron, ¿ok? Ahora, también podemos tener asociaciones de profesionistas que forman parte también del derecho colectivo de trabajo. Estas asociaciones de profesionistas, pues bueno, son agrupaciones que van a defender solo intereses profesionales, como los colegios de abogados, los colegios de contadores, los colegios de arquitectos, los colegios o asociaciones de ingenieros. A eso se refieren este tipo de asociaciones profesionales. ¿Qué funciones tienen? De defender los intereses profesionales de las personas que forman parte de estas asociaciones o que guardan en común el oficio eh, que genera esta asociación profesional y si fuera necesario, pues regular las condiciones laborales para prestar el servicio, no las condiciones laborales que tú como trabajador vas a tener, no, las condiciones laborales o el estándar laboral para prestar el servicio de arquitecto, para prestar el servicio de abogado, de contador, de ingeniero. Eso es a lo que se enfocan estas asociaciones profesionales. Y si es necesario, me regreso a esta diapositiva, pueden representar a estos profesionistas frente a los empleadores, si hubiera personas que son empleados y que ejercen esa profesión, o pueden representar a esos profesionistas también, si fuera necesario, frente a las autoridades federales o locales. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tienen estas asociaciones profesionales? Ay Dios, ¿qué pasó? Espérenme. Las características que van a tener, ahorita me regreso, ahí están, estas asociaciones van a ser un grupo de personas que van a tener un nivel de permanencia, es decir, tienen que estar constituidas como eso, como una asociación de profesionistas, ¿ok? Eh, y van a tener esa función como colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, pues de defender
si fuera necesario, los derechos laborales de esas personas, en su caso, permitir una estabilidad profesional, como te decía, estableciendo un estándar ideal de servicios que tienen que proporcionarse. Ahora, otro aspecto que regula el derecho colectivo del trabajo es un contrato colectivo de trabajo. Este contrato colectivo de trabajo, su diferencia en función del contrato individual es que el colectivo va en función de un sindicato y el patrón. El contrato individual va en función de un trabajador y un patrón. Entonces, esa es la diferencia. En un contrato colectivo va de por medio un sindicato con mínimo 20 trabajadores y en un contrato individual solo un trabajador. ¿Ok? Entonces, este contrato colectivo va a tener sindicatos, patrones. Para todos esos trabajadores del sindicato se van a establecer aspectos generales de trabajo como salarios, condiciones para trabajar, jornadas laborales de manera general, ¿ok? Ahora, este contrato colectivo de trabajo, entonces va a ser ese documento donde vamos a tener las condiciones laborales para que los trabajadores puedan en determinado momento conocer sus derechos y obligaciones que como trabajadores sindicalizados van a tener, pero igualmente van a conocer los derechos y obligaciones de los patrones que están incluidos en ese contrato colectivo de trabajo. Pero la característica de estos contratos es que todos esos trabajadores tienen que estar relacionados, ya lo sabes, con un sindicato. Ahora, ¿qué beneficios nos trae este contrato colectivo de trabajo? Pues garantiza que los trabajadores tengan mayor estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque van a conocer exactamente cuáles son sus condiciones de trabajo, qué derechos y qué obligaciones tienen ellos como trabajadores, pero a su vez las condiciones conforme a las cuales el patrón va a ser su patrón, igualmente qué derechos y qué obligaciones tiene el patrón en función de ellos como trabajadores, logrando que la relación laboral, no obstante que es un solo patrón y tiene un montón de trabajadores, ese sindicato, no obstante ello, pues tanto patrón como trabajador conocen sus derechos y obligaciones de manera muy general, estableciéndolas en ese contrato colectivo. Ahora, nuestro derecho colectivo de trabajo en nuestro país, pues va a estar respaldado por una ley. ¿Cuál? Pues nuestra Ley Federal del Trabajo. No obstante que nuestra Ley Federal del Trabajo, la mayoría de nuestra ley está enfocada a las relaciones laborales de manera individual, también tiene un aspecto que va en función de los sindicatos que ayuda pues a que este derecho colectivo del trabajo pues también tenga una regulación adecuada. ¿Ok? Entonces, esta Ley Federal del Trabajo, como lo veremos más adelante, nos va a regular la forma de crear los sindicatos y cómo va a estar realizando de manera genérica su representación. ¿Ok? Como podemos ver, pues este derecho colectivo del trabajo pues va a estar tratando también de armonizar y equilibrar la relación laboral que surge entre varios trabajadores y uno y más patrones en función de los beneficios que puede obtenerse de la creación de un sindicato que represente a todos esos trabajadores frente a uno o más patrones, ya sea porque es un sindicato gremial, un sindicato industrial, un sindicato nacional, como lo veremos más adelante.